Orgánicas es para fijar maquillaje, para refrescar la piel, para hidratar, para dar luz, para todo. Oh, me encanta. Oh, mirad. La piel se queda preciosísima, súper luminosa y ahora lo que voy a hacer es peinar el pelo. Vamos a empezar con el secador. Calor impresionante. Bueno, este secador es una pasada, como habéis visto. Deja el pelo súper brillante, lo cuida muchísimo, no la chicharra. Tiene dos boquillas, como habéis visto, una para el flequillo y otra más ancha, que es una pasada para el cabello largo, ¿veis? Y me estaba quemando, por eso las he soltado, estaba chicharrando del calor que hace. Las mejores planchas del mundo mundial. HH Simonsé, mirad, ya visteis el short con ellas también, son buenísimas. Y lo puedes poner tanto liso como rizado. Yo en este caso voy a ponerlo ondulado. Mirad qué bonito queda, es súper natural. Os tengo que contar un secreto. Lo que menos me gusta en este mundo mundial es arreglarme el pelo, la verdad. Y menos en verano. Hace muchísima calor, se suda y es un poco coñazo. A ver, quien tenga aire acondicionado en toda la casa y un gran cuarto de baño, pues será mucho más fácil. Pero no es mi caso. Es un tostón. Pero luego ves el resultado final y merece la pena, porque no se puede ir todos los días con los pelos recién lavados y sin arreglar. A veces acostumbramos a eso, a que estar divinas y arregladas, porque nunca se sabe, cada día puede pasar mil cosas. Ya estaría. A ver, no lo he peinado así súper perfección, pero queda bonito, queda arreglado, tiene un toque así chic. Le voy a poner el spray de brillo, que es una pasada también de HH Simonsé, que ya veréis el brillo que da y huele espectacular. Mirad qué bonito se queda el pelo. Es súper suave. ¿Veis? Y ya como último le pongo un poquito de serum también de HH Simonsé Styling Oil. Nada, 2 pulsaciones para las puntas. Es aceite de jojoba y el pelo se queda súper hidratado, anti-encrespamiento. Y si queréis poner un toque de laca, pues también ponemos laca. Sobre todo para el flequillo. Et voilà, ya está mi look para hoy. Espero que os haya encantado, os mando un beso muy grande y nos vemos en el siguiente vlog. ¡Mua!